Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Lucho, un placer saludarte, me encuentro muy bien, soportando en el hemisferio sur de América una ola de calor intensa, por lo menos en Ujú. Argentina hay varios lugares que están padeciendo el calor. Me han dicho que en Uruguay lo mismo, así que estamos ahí sufriendo un poquito el calor propio de un verano que está siendo intenso. ¿Sí? Pero bien, más allá de las temperaturas, me encuentro realmente muy bien ahí en una etapa del año que es de muchísima planificación, con muchas Ujú. reuniones, asambleas, este, planificando lo que será este 2024. Muy contento. Bueno, bueno, me alegra, Sebastián, más allá de las temperaturas, que como dijiste, son propias del verano, y convengamos que cada vez son más calurosos los veranos, aparentemente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Así que nos vamos adaptando de alguna manera. En Argentina es muy común escuchar gente adulta que te dice, bueno, no, frío era el de antes, calor era el de antes, pero lo que marcan los registros históricos es que está haciendo más calor que antes. Ujú. Eh, Así que me da la sensación de que calores, los de antes no eran calores comparados de estos que realmente son agobiantes, pero no nos quejamos, Dios es misericordioso, nos acompaña en un montón de detalles y tenemos la posibilidad de disfrutar de lindos lugares en su naturaleza, lo cual nos ayuda también a refrescarnos Mm. un poquito y eso ya es grato. Bien. Bien, Sebastián, me habías dicho que el título de Ujú. esta semana, me habías adelantado que era Me levantaré. Te digo la verdad, cuando me lo dijiste, pensé, bueno, venimos hablando de estos salmos en los que hay muchos lamentos, pero siempre la fue puesta en Dios. Yo me imaginaba al salmista diciendo, me levantaré, por un acto de fe, ¿no? Sin embargo, me resultó muy grato cuando empecé a estudiar el tema, que ese me levantaré es palabra de Dios. Ujú. Sí, Me sí, sorprendió. sí, sí, interesante. Déjame, antes de comenzar ya de lleno, mandar Sí. un Ah, perdón, saludito perdón. Sí, sí, sí. que tengo aquí agendado de Pablo López. Pablo López dice, buen sábado por acá, hermanos. Pablo, desde Progreso, Uruguay, Mm, escribió en la página de YouTube. Nos pasan el mensaje por Nuevo Tiempo los sábados. Dice que se pasa el programa por Nuevo ujú. Tiempo los sábados a las 8 de la mañana. Gracias a Dios, dice, yo me suscribí a la página de YouTube y Spotify. Mira vos, nos escucha por ambos Qué bien. lugares para poder seguir los hermanos. Gracias, bendiciones desde Uruguay. Así que Pablo López, Un te fuerte mandamos un abrazo. saludo grande, Pablo. Gracias por tomarte el tiempo de escribir, de dejarnos ahí el registro de tu mensaje en el canal, en este caso en el canal de YouTube. Sabemos que nos sigue a través de YouTube y a través de Spotify. Es sencillo encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Uno pone Sí, el sí. nombre del programa y te aparece automáticamente. Vas a encontrar un nombre muy criollo, el apellido Martínez, y luego uno ya más difícil de pronunciar como Schneider, que Lucho tiene ese apellido. Y me gusta porque Lucho no aparece con, es un nombre artístico, Lucho, y así aparece en las plataformas de podcast. Y también me sumo a otro uruguayo, Fabián Barreiro. Él siempre está al pie del cañón Ujú. en todas las plataformas, comenta. Así que Fabián, muchas gracias Qué bueno. por comentar, por estar atento a cada vez que subimos el programa a YouTube, a Spotify y cada vez que sale por la emisión de la radio. Mira, fue coincidencia, pero los dos saludos del programa de hoy son para Uruguay y de paso le mandamos un saludo cariñoso y grande a toda la Nuevo Tiempo de Uruguay. Por supuesto. Linda tierra realmente, ¿eh? Ujú. Hace muchos años que no voy para allá. Así que en algún momento tendremos que escaparnos. Qué lindo sería, Sí. qué lindo. Así que le mando un saludo grande al presidente de la Asociación Uruguaya, el pastor Jorge Bibuch, que está en tu casa casi, ¿eh? Está Ujú. ahí, está cursando un Sí, sí, posgrado sí. en la universidad, anda por ahí, él es el presidente. Ojalá algún día podamos gestionar una visita a la Nuevo Tiempo Uruguay, que está trabajando de manera excepcional, cubriendo todo Montevideo, que es una ciudad bellísima, y Sí. trabajando en todo Uruguay, en todo el Ujú. país y con una manera muy activa. Así que un saludo grande para todos ellos. ¿Te imaginas poder
producir el programa, hacer el programa en diferentes sedes de la Uf, Nuevo Tiempo, estaría lindo, ¿no? qué bendición. Sí, sí, me encantaría. Me Bien, encantaría. bueno, si Dios quiere llegará. Tema de hoy entonces. Dios dice, me levantaré. Me levantaré. Me gusta la imagen que toma el diseñador gráfico, quien diseña, Mm, quien hace el diseño, ¿no? de cada semana del material que estamos leyendo. Yo en este caso estoy leyendo el material que hace Asociación Casa Editora Sudamericana, que pone un dibujo de dos manos. ujú, Y me gusta cómo se toman las manos, porque no es la manera habitual no, o sea, están cruzadas las manos de tal manera que es el agarre eh, para aquel que está abajo es mucho más efectivo y el que está arriba y intenta levantar tiene más fuerza para levantar, tiene mejor ujú, agarre. Y son dos manos, en este caso dos manos derechas. Si vos tomás el dibujo, son dos manos ujú, derechas. Generalmente hay un porcentaje interesante de zurdos, pero en su mayoría las personas son diestras, son derechas. claro. Y son dos manos que son las que tienen más fuerza. Dios está levantando, pero el me levantaré no es me levantaré hablando del ser humano caído, del ser Ujú, humano en crisis. El me levantaré es una palabra de Dios, es Dios el que dice me levantaré. El texto bíblico de esta semana, Salmo capítulo 12, versículo 5, por la opresión del débil y ujú. por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Qué interesante, ¿no? En situaciones donde uno dice, bueno, estoy padeciendo, no me alcanza el dinero, tengo problemas familiares, estoy con problemas de salud, estoy oprimido, estoy gimiendo, estoy suspirando en medio de los problemas. Uno le pide a Dios y Dios dice, dale, ahí voy, me Mm, levantaré. El me levantaré no es el me levantaré porque está dormido. no. El me levantaré es el accionar de él, de prepararse para rescatarnos de una situación de opresión. Y esta semana ese es el tema principal, un Dios todopoderoso, un Dios guerrero, Ujú, un Dios combativo. Me gusta tener un Dios combativo. mm, Me gustó cuando vamos a hablar más adelante, ¿no? Cuando dice ustedes son dioses también. Me mm. gusta esto, me gusta no creérsela, pero sí ser responsables del privilegio que tenemos de compartir el ser hijo de Dios. Qué bueno todo esto, Sebastián. A mí ese levantaré me genera la posibilidad de creer todo lo otro que habíamos hablado antes. ¿Te acordás que semanas atrás ya varios temas tenían mucho que ver con ese ser humano, ese salmista que expresaba lo que nos sucede a nosotros en el día a día en diferentes circunstancias, como vos decías, muchas veces clamando, rogando, dolido, sufriendo ante injusticias y demás. Y siempre terminábamos con esta idea de, em, bueno, ejercer la fe, ¿no? Al fin y al cabo, me hacía mucho acordar a Job todas estas situaciones, ¿no? Porque Job finalmente terminaba siempre explayándose acerca de su fe en que Dios se iba a encargar. Pero fíjate vos que me levantaré de Dios y salvaré es la razón por la cual uno puede llegar a tener fe también. Ujú, Si Dios no dice esto, ¿en qué creeríamos? ¿En ujú. algo que pensamos nosotros? Es como que es un bálsamo, ¿no? A ver, por más que estén difíciles las cosas, Dios te dice, tranquilo, yo me voy a levantar y voy a salvar. Me parece que la clave del tema es esa, ¿no? Ujú. Un Sí, sí, refuerzo sí. de la fe. Sí, y es conocer al Dios que te está ofreciendo la ayuda. Ujú. A ver, humanamente muchas veces pensamos en personas que nos ofrecen ayuda, pero después viene un cobro de esa ayuda. Sí. También hay personas que nos ofrecen ayuda, pero no están capacitadas para Ujú, darnos ayuda. Tienen la intención, pero eh, no tienen la fuerza para darnos ayuda, los recursos. ujú, Entonces, acá se mezclan varias situaciones, ¿no? Porque quien te ofrece la ayuda tiene la capacidad, tiene la fortaleza, tiene la posibilidad, tiene los recursos. Entonces, es interesante porque el que te está ofreciendo la ayuda tiene el poder para poder
solucionarte. Me gustó otro puntito aquí para, para mencionar, que habla sobre los tiempos, Mm, ¿no? Y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el juicio de Dios se acerca. ujú, Estaba en los primeros párrafos. Y ujú. muchas veces esto de los tiempos y las coincidencias, no coincide mi tiempo con el tiempo de Dios. Muchas veces yo necesito ahora este recurso y Dios me dice, bueno, pará, o sea, Dios conoce en su omnisapiencia, él entiende cuál es el mejor momento, Él sabe los porqué de un montón de situaciones que yo tal vez no entiendo, que yo desconozco, y Dios realmente está dispuesto a respetar eso, aunque yo no entienda, pero tengo que confiar plenamente en que los tiempos son manejados por Dios y que tal vez Dios nos está levantando ahora por alguna razón, pero se va a levantar y me va a socorrer de estos problemas que estoy padeciendo. Tal vez esa es la forma de que aprendamos a tener fe, ¿no? Ujú, Digo, porque si no, terminamos haciendo lo mismo que somos capaces inclusive de recriminarle, por ejemplo, a Abraham, que tomó cartas en sus asuntos, siendo que Dios le hizo las promesas. Y viste que cuando Abraham hizo su voluntad de alguna manera, que no parecía tan errada muchas veces según las culturas, bueno, terminó no siendo la voluntad de Dios finalmente. ujú. Así todo, esa experiencia le sirvió para aprender a confiar realmente en Dios y en que Él es el yo soy que hace las cosas, ¿no? La Biblia está repleta de personajes. A ver, si uno analiza la cantidad de personajes que aparecen en la Biblia, son muy pocos los que no tienen alguna manchita de Ujú, impaciencia. ujú, En su mayoría, todos pasan por el desierto del aprendizaje, ¿no? El gran libertador Moisés, 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios y al conocer el tiempo de Dios. José, mm, gobernante, sabio, también tuvo sus falencias, etcétera. Podríamos nombrarlos a todos. sí, Bueno, sí. aquí el gran protagonista de los Salmos es David. David necesitó padecer un montón de situaciones para ir puliendo un montón de detalles de su vida. Entonces, es interesante, ¿no? Que los tiempos de Dios son perfectos y que debo entender esto. Y la clave acá siempre está en conocer quién es Dios, cómo es Dios y conocer la esencia de Dios. Bien, presentado el tema. Hacemos la primera pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Recién decíamos, Sebastián, que Dios dijo que se va a levantar, Ujú, el Señor se levantará y salvará. Claro, eso para nosotros es una cuestión casi como te diría muy de futuro, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar un poco acerca del santuario, porque eh, viste que una de las características que tiene esta serie es que es como que hablamos de la realidad humana, del día a día, pero siempre terminamos yendo al marco del gran conflicto y terminamos con la actividad de Dios en el santuario. ujú. La semana pasada lo vimos más claramente, esta semana otra vez resurge el tema del santuario, como que siempre el tema de la salvación va a ser a futuro. El tema es que yo, mientras tanto, necesito tener fe ahora, Ujú, porque los problemas los tengo ahora, ¿no? Y y vos fíjate que eso es justamente lo que reflejan los salmos, ujú, la realidad de cada uno de los salmistas, que a mí me parece que me quedó algo pendiente de la semana pasada, un comentario. Viste que la música popular suele rescatar la voz del pueblo ujú, en sus letras, y muchas veces a través de la música se dicen las cosas que tal vez en determinados ámbitos no se pueden decir, o es políticamente incorrecto muchas veces, ¿no? Eh, y me parece que con los salmos, de alguna manera, también puede suceder algo similar, que no es solamente la voz del salmista y nada más. Yo creo que rescata muchas veces lo que le pasa al pueblo de Dios y lo pone en letras.
y lo pone en música, Ujú. porque no es que le pasaba solamente al salmista. Es más, tal vez muchas veces los salmistas no eran los que estaban oprimidos, sino a mucha gente de su propio pueblo que pasaba por estas situaciones difíciles y ellos reflejaban eso, ¿no? Claro, a diferencia de la música popular, esto era un religare con Dios, Mm. un hablar con Dios, ¿no? Ojalá hiciéramos eso, digo, ¿no? Qué buen punto, Lucho, porque cuando uno estudia esta porción de la Biblia, y me quiero meter de a poquito en el Salmo 18, uno ve que el autor es el rey David y uno diría, pero el rey es el más sufriente del Ujú, pueblo. Si el rey es el más sufriente, ¿qué le queda para uno de los empleados ahí, para un sirviente ujú, del palacio que no tiene jubilación de privilegio, que no tiene... o sea, me entienden, ¿no? Por ujú, dónde voy, ¿no? Que estamos hablando de personas que sufrían y muchas veces el sufrimiento no está relacionado ni con el cargo ni con el poder económico, porque el sufrimiento no respeta absolutamente nada y se puede sufrir aún teniendo todo lo económicamente posible. ujú, O sea, el sufrimiento va más allá de algunas cuestiones de cargos. Y en el Salmo 18, que es un salmo escrito por David, en el encabezado de mi Biblia dice, para el director del coro, salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. mm, Entonces, vamos a ponernos en ese contexto. A ver, estaba siendo perseguido, estaba siendo oprimido, un enemigo que tenía un ataque de celos. Y ahí Dios interviene, ahí Dios habla, Dios le dice, y realmente es interesante, ¿no? Porque cuando uno ve la escritura de este salmo, uno se siente identificado. Dice, te amo, Señor. Así arranca. En mi ujú, versión dice, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Ya acá plantó bandera, ¿no? Manifestó públicamente su sentimiento hacia Dios. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Otra vez, la comparación, la imagen para describir algo que es difícil de entender, él lo describe. Te amo, eres mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Fíjate cómo va describiendo con ideas gráficas ujú, lo que él está sintiendo. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me ayudó, Él me oyó. Desde su santuario mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, en este Salmo 18 se presenta un Dios con cualidades de un guerrero majestuoso. ujú. Y, a ver, no sé si es mi condición, mi personalidad, pero me gusta, me gusta ver a un Dios guerrero, a un Dios que no escatima esfuerzos Ujú, para intervenir y salvar, un Dios poderoso. A ver, me gusta tener un jefe, estoy hablando de lo humano, ¿eh? Un ujú, jefe, un director en el colegio, un jefe en la radio, que, que- que intervenga por sus dirigidos. Me, ujú, gu- me gusta, me gusta esa cualidad, ¿no? De una persona que tiene que tomar responsabilidad. En este caso estamos hablando de Dios, un Dios que toma la responsabilidad con una enorme valentía, porque es Dios, pero que interviene, no digo bélicamente, pero sí con ujú. cualidades de guerrero. A ver, de lo que estás hablando es de alguien que lidere Ujú, y que lidere haciendo, no solamente diciendo tenés que hacer esto, ujú, tenés que hacer aquello. Ese no es Dios. Dios es el que, es más, Dios es el que hace en realidad, ujú. ¿no? Es el hacedor. No lo había visto esta figura del guerrero desde ese lugar, me parece muy buena esta mirada, eh, porque Dios está dispuesto a poner manos en la obra. Ujú. Esa sería, me parece, la figura más concreta, por lo menos desde mi mirada, ¿no? Sí, sí, no, no un Dios
ausente en el sentido que nos ve sufrir y bueno, ya termina el juicio, muchachos, tengan Ujú, paciencia, ya termina. ujú. Mirá lo que dice el versículo 19, siempre del Salmo 18. Me condujo a un lugar seguro, pero me rescató, porque en mí se deleita. Algo parecido a lo que dice el Salmo 23, ¿no? Mm. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, dice David. Recordemos que esto está escrito en el contexto que Dios lo libera del problema que estaba teniendo con Saúl. Ujú. Dice, el Señor me ha apartado de mi Dios para seguir el mal. No me ha apartado de mí Dios para seguir el mal. Interesante. Y al final dice, Él es Dios, que da su merecido a los que me dañan. Él somete a las naciones bajo mi control y me rescata de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de adversarios violentos. Por eso, Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Qué interesante, ¿no? Hacernos propias estas palabras y nosotros también sentir que Dios siempre está, aún cuando muchas veces hay situaciones que nos afligen. Em, Pensaba recién algo que tal vez nosotros no hemos pasado de esta manera tan claramente como David. A mí siempre me llamó la atención cómo David, no sé, me imagino que habrá tenido ganas de tomar justicia por mano propia y, wow, Saúl, eh, y él decidió no atacar al ungido de Dios. Ujú. Eso a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Nosotros muchas veces con cuánta liviandad atacamos a aquellos que Dios puede haber elegido, ¿no? Pero más allá de eso, eh, a él le tocó enfrentar a algo que era realmente, a ver, ¿cómo decirlo? Aparentaba por lo menos más injusto todavía, porque él no podía hacer nada, porque él decidió que no iba a destruir a aquel que Dios había elegido, por más que ese elegido se había apartado de Dios. Eh, eh, es difícil esa situación, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, pongámosle el condimento del sentimiento humano. Ujú. Entonces, Es eh, angustiante. sumamente, David reconoce a lo largo de esta angustia que va a describir, que siempre detrás de su mano, guiando su mano, está Dios. Ujú, En la victoria, en el sufrimiento, Dios está guiándolo, ujú, reteniendo la mano para no atacar al ungido Saúl. Entonces, es interesante. Pero todo esto ujú, se da cuando uno, primero, él arranca diciendo, te amo, Dios. ujú. Eres mi refugio, eres mi roca, eres mi escudo. O sea, lo conocía, lo va describiendo el carácter de Dios. Nosotros a veces dudamos de Dios y dudamos de la mano que Dios nos tiende para rescatarnos, para levantarnos, porque no lo conocemos. Ujú. Y es difícil agarrar la mano de alguien que uno no conoce. O a veces hacemos nuestra voluntad y decimos que es la voluntad de Dios. Ujú, Y para eso, a ver, la única forma de no cometer ese error es siendo humilde, que es un aprendizaje, ujú. y las situaciones difíciles te enseñan humildad, decidiendo acudir a Dios y dejar que Él obre, que Él actúe, por más que, y no, yo haría las cosas distinto, ¿no? Remarquemos esto de la humildad, porque muchas veces se confunde humildad con timidez, Mm, con aquel... Y la humildad tiene que ver con un vaciamiento del yo y lo lleno con Dios. Eso es humilde. Una persona ujú. humilde puede ser verborrágica, puede ser eh, eh, impulsiva, pero Puede ser siempre, millonaria. sí, pero siempre llena de Dios. Eso es Ujú, humildad, porque nos quedamos con la imagen del humilde es el calladito. Qué ujú, humilde que es. No, no, es callado, por tímido o por otras razones. Pero no es, pero la humildad, el estar completamente lleno de Dios te permite tomar estas decisiones como tomó David, ¿no? Realmente remarquemos esto, ¿no? El llenarme de Dios. Déjame mm, decir esto para terminar este bloque, Lucho. Qué lindo que es transitar una ciudad tal vez desconocida o tal vez conocida, pero especialmente cuando uno está en los lugares más transitados de la ciudad, el centro de una ciudad, con tus hijos. Yo tengo hijos pequeños, 10 años y 12. Y qué lindo llegar un metro adelante, ¿no? Al cordón, a cruzar la vereda
Y uno, sin mirar a tus hijos, abrir Mm, la mano porque vos sabes que tu hijo te va a tomar la mano. mm. Qué lindo es sentir esa confianza que está depositando tu hijo en vos para cruzar. Él sabe que tomándote de la mano a vos, él cruza seguro la calle, sin Sí. necesidad inclusive de mirar a ambos lados. Nosotros no tenemos esa seguridad hacia Dios, ¿no? O sea, Dios siempre está con la mano extendida para que nosotros podamos Ujú. tomarla. David esto lo entendía, por eso él dice, vos sos el guerrero, te conozco, vos guías todo, pero él conocía la mano de Dios, o sea, se había sujetado en varias oportunidades y en la intimidad él había conectado con Dios para ahora en público poder demostrar que este era un Dios que lo cuidaba y que lo sostenía en todo. Wow, qué linda figura esa. La verdad que llevado bien a la práctica. Lo podemos aplicar teniendo hijos grandes también. Sí. Pensaba recién, y con esto nos vamos, qué lindo es saber cuando tenés hijos grandes que pueden charlar con vos y contarte lo que te pasan. Ujú, Lo más parecido a la oración que uno puede hacer con Dios, ¿no? ujú. Hacemos una nueva pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Empezamos este tema, Sebastián, con el título, ¿no? Decíamos, Dios se levantará y salvará. Tendríamos que terminar ahí, ¿no? Nos falta el mientras tanto, el cómo, pero Dios se levantará, el Señor se levantará. ¿Para qué? ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Para qué se levanta? Salmo capítulo 12, versículo 5. Dice, el Señor responde, he visto violencia contra los indefensos Mm, y oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos, como ellos anhelaron que hiciera. mm, Repito, Salmo 12, versículo 5. Ahí tenés un porqué. ujú, Un porqué, un para qué, perdón. Un para qué se está levantando Dios. Está claro que Dios, a lo largo de los salmos, el Salmo 41 habla muchísimo de eso, a Dios no tolera la injusticia. ujú, La injusticia no forma parte de Dios. La injusticia es un resultado del pecado. Dios no se place en la injusticia, no le causa simpatía. Por eso, al no tolerarla, cada vez que un oprimido está siendo juzgado injustamente, Dios se levanta. Se levanta, mm. como decía este salmo, ¿no?, que acabamos de leer. Se levanta para rescatar al que está padeciendo. Esa es la justicia divina, ¿no? Él se levanta para hacer justicia. Eh, Tengo la idea de que alguna vez, en todos los programas que ya hemos hecho, Sebastián, Uf. en algún momento dijimos algo así como, pero no me acuerdo de qué estábamos estudiando justamente, pero dijimos, cuidado con atacar a un hijo de Dios, Ujú. porque Dios se levanta y lo defiende. Estoy haciendo memoria a ver en qué serie hablamos de eso, pero sí me acuerdo que lo hablamos. Lo hablamos, ¿no? El celo que Dios tiene hacia sus hijos. Ujú, Y todos son hijos de Dios. ujú, Claro, pero hay algunos que, llenos de mal, oprimidos, o sea, manipulados de alguna manera por el mal, ujú. cometen injusticias y a Dios le molesta esto. Entonces, cuando aquí vemos que Dios está dispuesto a defender a los hijos indefensos, nos da tranquilidad. En un mundo donde el tema es que con los ojos humanos es muy difícil hablar de justicia, porque sí que no conocemos la justicia. Claro. A ver, una persona asesina a un niño, lo mata para robarle algo al padre. Y después la justicia lo condena a cadena perpetua. Pero de todas maneras, el sufrimiento causado a la familia del menor que perdió la vida, no sé si le alcanza con que el asesino esté preso toda la vida. O sea, no sé si eso hace que sea justo. ¿Me Ujú. explico? O sea, no vuelve la vida. O sea, la justicia humana es muy difícil porque no tenemos una justicia realmente que pueda darnos un vestigio de lo que es la justicia divina. Por eso, cuando hablamos de Mm. justicia y hablamos de esta cualidad de Dios levantándose para hacer justicia, nos es muy difícil entender porque, te repito, no hay justicia dentro de la humanidad. Me parece que ahí es donde entra Sebastián. eh,
alguna vez lo hemos hablado también, la figura de la restitución como parte de la justicia de Dios. Y fíjate que el único que puede restituir es Dios finalmente, ¿no? Ujú. Porque inclusive en las leyes humanas, del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eh, Moría alguien, debía morir el otro. Ujú. Ni siquiera ahí se restituye la vida del que murió injustamente. Sin embargo, Dios, vos fíjate, también será futuro, ¿no? Pero Dios es el que realmente restituye a la vida, es el que salva Ujú. y es el que es justo, por lo tanto. Bah, es el único que es justo. Claro, es el único. Nosotros, eh, nos es difícil entender este concepto, te vuelvo a Ujú, repetir, porque nosotros mismos, a ver, ¿con cuánta dificultad castigamos a nuestros hijos sabiendo que son culpables de algo? Pero nos duele castigarlo, aun cuando ujú, sabemos que es lo mejor para ellos, porque tienen que aprender, porque tienen que ir puliendo el carácter humano para ser ciudadanos del cielo. Hablamos la semana pasada de esto, ¿no? De ir adaptándonos en este proceso de la santificación. Nos duele, no nos gusta. ¿A qué padre le gusta castigar a su hijo? O aplicar justicia. mm. No nos es difícil, porque el único justo realmente es Dios. Salmo 41. ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? Ujú. Y aquí el justo nos invita a que podamos de alguna manera, sí, todo muy bonito, ¿no? Todo muy bonito, pero a ver, ¿cómo haces justicia? Tratando bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración. Sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí, preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos. O sea, uno dice, esto le pasó a David. David vivió hace muchos años, sin embargo, pareciera que está hablando de la situación que enfrentamos día a día. Ujú. Sigue, los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tienen alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Qué doloroso que es esto, ¿no? Qué doloroso, qué triste. Señor, ten misericordia de mí, dice David. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque me permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Porque no permitiste, perdón, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente y me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén, dice este Salmo 41 que habla, ¿no? De esto de la falencia humana y de esta necesidad que tenemos de pensar en el pobre y en el necesitado, de pensar en aquel que está padeciendo la injusticia, inclusive la injusticia desde lo verbal, desde el Ujú. dicho. No solamente la injusticia por la pobreza en sí, pero muchas veces atacamos con nuestra lengua y nos complotamos con otros, creyendo que estamos obrando bien, sin embargo estamos hablando de un hijo de Dios de manera injusta. ¿No te parece, Sebastián, que a veces inclusive hablamos del pobre como si siempre fuera el otro? Sí, Y no nos sí. damos cuenta que somos pobres, desventurados, desnudos, ¿no? Sí. Pobrecito, pobre. Pero nunca hacemos una autoevaluación para ver nuestro nivel de pobreza, que es altísimo, Ujú. que es altísimo. Sí, real, muy real. Eh, Vuelvo a lo mismo, menos mal que es Dios el que hace justicia, porque nosotros, la verdad que no tenemos la capacidad de tener el parámetro para hacer justicia correctamente, ¿no? Y de paso, no sé si está bien dicho así, pero la justicia de Dios es misericordia. Sí, sí. Sí, porque si Dios fuera justo sin misericordia, todos pegamos, todos Ujú, pecamos, ujú, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y merecedores de la muerte eterna. ujú. Pero como es justo, pero es misericordioso,
nos juzga y antepone a nuestro pecado el lente de la salvación de la sangre de Cristo. Entonces no nos ve con esas manchas producto del pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia. Entonces, si no existiera esa misericordia, al ser un justo, un juez justo, realmente merecemos naturalmente la muerte. Nosotros como seres humanos no debemos juzgar, ¿no? Sin embargo, tal vez en puestos de autoridad te toca tomar decisiones. ¿Cuánto más importante es ahí tener claro cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Ujú. A ver, ¿cuántas veces si nos toca juzgar, tomar decisiones importantes, no me gusta la palabra juzgar, este, eh, pensamos, a ver, Dios qué haría en este lugar? ¿Buscaría la paz? ¿Aplicaría la justicia? Para eso, vos fíjate qué necesidad que tenemos de saber cómo piensa Dios, ¿no? En ese sentido. Y la única forma es relacionarnos con Él. Y además de eso, no creer que, bueno, sí, ya aprendí lo que Dios quiere. Eh, Pedirle a Dios, Dios, en este momento ayúdame, porque si bien entiendo que tu palabra dice esto, no tenemos que estar tomando las cosas como si fuera una receta médica, ¿no? Para tal cosa, tal medicación. ¿Qué harías, Dios? ¿Qué oración fuerte a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sí, sí, y Dios, aunque también me sumo, ¿no?, a tu expresión, la palabra juzgar tiene una connotación tan fuerte. Ujú, Yo tener que juzgar a alguien, no estoy en condiciones. O ujú, sea, es muy difícil, o sea, y habla mal de la persona que diga, sí, yo estoy en condiciones de juzgar. O sea, ujú, porque todos pecamos. Salmo 82, versículo 1, habla, ¿no?, de esta responsabilidad que Dios nos da de juzgar, especialmente a los dirigentes. El Salmo mm, 72, versículo 1 y 2, habla que el rey es el juez de Israel. O sea, esto de tener responsabilidades de liderazgo me lleva sí o sí a tomar decisiones. Y es difícil, ¿eh? Es muy ujú, difícil. ujú, Es muy difícil porque en estos juicios muchas veces, eh, a ver, siempre hay uno que va a pensar que está siendo injusto el juez, ¿no? Porque, eh, claro, eso, tenemos miradas distintas. Es muy difícil que la gente acepte el veredicto del juez y sí, juez, me lo merezco. Realmente hice esto, hice aquello, me lo merezco. Es muy difícil humanamente. Aquí el Salmo 82.1 dice, Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Y aquí este versículo en otras versiones hablan de dioses, cuando habla de los seres celestiales. Dice mm, que aquellos que también tienen responsabilidad de juzgar son dioses, pero en realidad está hablando de seres celestiales, de aquellos que en el cielo, y recordemos que vamos a tener durante un periodo de tiempo, luego de que Cristo venga, la posibilidad de juzgar la vida ujú, de aquellos que no están en el cielo, o sea, ver el porqué. ujú, Y de alguna manera aquellos que tienen que tener responsabilidad de tomar juicios, de tomar decisiones, la responsabilidad es la de tomarse fuerte de la mano de Dios, de mm, conocer a Dios, para así tomar... Ayer escuché una entrevista del vocero presidencial de la República Argentina. Y fue una entrevista que le hizo una conductora muy conocida en Argentina, que es Mirta Legrand. Y le preguntó, ¿no mm, tiene miedo de la responsabilidad? Porque usted es la voz del presidente. Claro, dice, yo tengo una gran ventaja, dice, porque soy amigo del presidente. Entonces, mm. yo sé cómo él piensa. Entonces, me animo claramente a decir palabras por él. Entonces, yo sé cómo piensa Dios para poder ser la voz de Dios. Es una Mm, responsabilidad que tenemos. Y si nos toca tomar juicios, tengo que conocer al justo para poder claro. tomar decisiones similares a la de él. Wow, tenemos que ser amigos de Dios. Sí. Bueno, por lo tanto, tenemos que estar en relación con Él. Sebastián, me pasa otra vez lo mismo. Parece que recién estamos empezando el tema, pero tenemos que hacer la última pausa. Ya seguimos.
Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro. Eh, Me quedaba pensando recién, Sebastián, en cuanto a esto de que nos toque juzgar. Sí, obviamente que por la gracia de Dios todos queremos estar en ese momento en el cual podamos ver que Dios ha sido justo, ¿no? Eh, Analizando las vidas de quienes decidieron, bueno, seguirlo a Dios y no seguirlo a Dios. Ujú, Eh, en ese sentido, yo creo que siempre caemos en lo mismo, ¿no? Juzgar no es condenar. A ujú, nosotros no nos va a tocar eso. A nosotros nos va a tocar analizar y de alguna manera el gran juzgado ahí termina siendo Dios. Nosotros de alguna manera vamos a estar en ese juicio haciendo un análisis para ver si todo esto que pasa nos permite reconocer que Dios fue justo. ujú, Ese es el juicio que nos toca a nosotros, por así ujú, decirlo, ¿no? Y todo esto no pasa aquí en la tierra, ¿no? Ahora, eh, a ver, ¿a qué voy con esto? Tenemos que tener paciencia, además de la humildad de ubicarnos en el lugar que nos va a tocar, tenemos que aprender a ser pacientes y todo esto es únicamente esperando en Dios, ujú, que también tenemos que aprenderlo mientras tanto. ujú, Pero ¿cómo aprendemos? Esperando en Dios. ujú. Qué lindo lo que dijiste, Lucho. Eh, el juicio no es negativo para los que son inocentes. Lo dice David, ¿no? Ujú, Yo soy ujú, inocente y él me rescató, me levantó. Claro, es que muchas veces la palabra juicio tiene una connotación tan negativa. Pero cuando vos sos inocente y estás esperando el veredicto del juicio porque sabés que vas a salir libre de toda pena y culpa, vos estás esperando el ujú, veredicto, ¿no? Y el juicio tiene un culpable, pero también tiene inocentes. ujú. Y claro, o sea, depende de qué lado me quiera poner. Y, y si yo me pongo del lado de Dios, por supuesto que voy a estar del lado del inocente. Entonces el juicio es algo completamente positivo, porque va a darme la posibilidad. Y de paso, yo en el juicio en realidad, como dijiste, Lucho, siempre enmarquemos esto en el gran conflicto, porque todo está enmarcado en el gran conflicto. Yo simplemente mi vida tiene que ver con una cuestión como dijimos la semana pasada, ¿no? Yo tengo que a través de mis acciones mostrar quién es Dios. Mm. Y si yo muestro quién es Dios a través de mis acciones van a ser de alguna manera el testimonio para ese juicio que en el que está siendo juzgado, y porque Él lo permite, ¿no? Es Dios. ¿No? Ujú. Porque Lucifer allí en el cielo dijo, no, Dios no es amor. Dios no le interesa esto, no le interesa aquello, Él no es así. Entonces, aquí lo que está siendo juzgado es el carácter de Dios. Y mis acciones, mi forma de ser, va a terminar colaborando, ¿no? Con esta idea que se está debatiendo, ¿no? Aquí el que está siendo juzgado es Dios, y como Él es el único justo, sí, Él da un veredicto, ¿no? Pero todo tiene que ver con este gran juicio que tiene que ver con el conflicto cósmico. Qué responsabilidad que tenemos, Sebastián, en ese sentido, ¿eh? Sería bueno Sí, que nos lo tomemos en serio, ¿no? sí. Porque eh, ¿cómo vamos a llegar? Fíjate vos, inclusive, estemos del lado que estemos, ya sabemos que la historia va a terminar siendo el reconocimiento, hasta el enemigo máximo de Dios va a reconocer que Dios es amor y es justo. Ujú, Eh, Sería bueno que nos tomemos en serio esta posibilidad, ¿no? De decidir ponernos en el lugar correcto, porque esa es la invitación que Dios nos hace. ujú. Eh, en- y mucho no podemos hacer más que decidir eso, ¿no? Y si nos ponemos en el lado correcto, tenemos que jugar para el lado que, que Dios nos pide con las reglas de juego, ¿no? Ujú. Porque esas reglas de juego nos van a formar y nos van a habilitar para poder vivir con Dios por la eternidad. Porque si no, no vamos a poder, no lo soportaríamos, de paso. Em, dijiste la palabra reglas de juego y automáticamente se me cruzan ideas gráficas del deporte, ¿no? Ujú.
y hace mucho que no hablo de fútbol y no voy a hablar de fútbol, voy a hablar de básquet. Bueno. Nunca jugué al básquet porque nunca entendí las reglas. Mm, ujú, Nunca jugué al básquet. Y tengo altura y vengo de una ciudad que tiene tradición ujú, basquetbolística, ¿no? sí. Pero nunca entendí las reglas. A ver, cómo era esto del caminó, que aquello, cuándo es falta, cuándo no es falta. Entonces no pude disfrutar nunca del deporte, de este deporte, Ujú, porque no entendí las reglas. Y me encanta porque en las iglesias evangélicas, la iglesia adventista, en muchas de ellas hay eh, mesas de tenis de mesa, ¿no? O ujú, ping-pong, le decimos, sí, ¿no? sí. Y me encanta cuando uno ve a los jóvenes debatiendo, no, el saque es cruzado, no, no es cruzado, los puntos. No conocen las reglas, entonces es difícil jugar y pasar un buen momento cuando uno no conoce las reglas. Ujú, Claro, nosotros no conocemos las reglas del juicio cósmico. No ujú, entendemos un montón de situaciones, pero porque no nos ponemos a estudiar, a leer la palabra de Dios, donde está todo clarito. Entonces, cuando uno desconoce la regla, es muy difícil que uno pueda aprovechar los beneficios de ser un hijo de Dios y la responsabilidad. disfrutar del juego. Sí, claro, disfrutar del juego. Uno generalmente lo rechaza, porque tal vez en la teoría uno puede saber, sí, el reglamento dice que caminar es esto, Ujú, pero a mí no me sale. ujú, Yo intento, pero la verdad no me sale. Y es porque no me he tomado el trabajo de permitirle a Dios, en este caso, ¿no? Que me ayude a jugar como Él quiere que juegue, ujú. que es el único que me puede ayudar. Y es conocerlo a Dios, es Ujú, conocerlo a Dios. El Salmo 99, eh, que es uno de los últimos salmos que se tocó esta semana, habla del santuario, dice, mm, el Señor es rey. Yo estoy leyendo, siempre lo digo, la Nueva Traducción Viviente. Por ahí no coincide palabra con palabra con la Reina ujú, Valera o con otras versiones. Me gusta, es muy amena para leerla. El Señor es rey, que tiembla en las naciones, está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. El ujú. Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones, que ellas alaben tu nombre grande y temible, tu nombre santo. Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la imparcialidad, has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies porque Él es santo. Este salmo habla de un Dios juzgando, un Dios en su trono en el santuario celestial. Y cuando yo entiendo en las reglas de juego que Dios hoy, ahora, está en el santuario, actuando, intercediendo por nosotros, juzgando, wow, qué privilegio. El Todopoderoso está en un santuario celestial. La Biblia lo Ujú. escribe, lo describe, lo explica. Entonces, si yo conozco esto, mi vida tiene otro sentido, porque me levanto a la mañana sabiendo de que Dios está en el cielo actuando por mí, que Ujú. Cristo está intercediendo con su sangre por mí, que este Dios justo me ama, me reconoce como su hijo, como su heredero, y que quiere compartir la herencia eterna conmigo. Entonces, esos privilegios solamente los tenemos cuando conocemos las reglas de juego, conocemos al Dios creador. Vos sabés que en ese punto eh, mi anotación fue muy breve. Hablando del santuario, puse, el santuario es el lugar del perdón y de la restauración de la justicia. Ujú, Eh, Porque ahí recién, fíjate vos, en ese lugar, en esa instancia, en ese tiempo, se va a restaurar la justicia como lo que es. Ahí realmente va a haber justicia. Mientras tanto, no. No ujú, esperemos. Mientras tanto, tenemos que aprender a vivir con nuestras mediocridades y convengamos que muchas veces nosotros somos nuestros propios hacedores de nuestras desgracias, de nuestras justicias, de nuestras opresiones. Y también hacia los demás, ¿no? sí. Entonces, a veces pretendemos justicia donde no la puede haber, pero no queremos tener la paciencia de esperar a que haya justicia tampoco, ¿no?
Y nosotros muchas veces somos los que no provocamos justicia en otros, Ujú, por desconocimiento, por orgullo, por pecado. ujú, Entonces, qué lindo es vivir la vida esperando y dependiendo pura y exclusivamente de Dios, ujú. conociéndolo para de alguna manera aquí en la tierra ser un poquito también repartidores de esta justicia divina, ¿no? Lo más Y parecido posible. sí, 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 porque lo que nos falte, Ujú, Él lo va a subsanar, ¿no? Con ese amor misericordioso. Pero tenemos que estar en el intento de, ujú, tenemos que estar intentando alcanzar ese ideal. ¿Cómo? Conociéndolo. A ver, cuando uno va a la Biblia, Deuteronomio 33, y otras porciones de la Biblia que se hablan sobre el ritual del tabernáculo del santuario y estos sacrificios de justicia, uno ve que el sacrificio de justicia fue Cristo, ¿no? Que nos da la ujú, posibilidad de por lo menos ir a dialogar, ujú, de estar frente a la presencia de Dios, ¿no? Sin ese sacrificio de justicia, no existiría, no tendríamos chance ni siquiera, no existiría nada de esto. Ya el ujú, mundo no existiría. Entonces, levantarme cada mañana con ese pensamiento, decir, tengo chance, tengo la ujú, posibilidad, no desaprovecharla. El brazo de Dios está extendido ujú. para aquel que quiera tomarlo y automáticamente Dios se levanta y nos levanta para reinar por la eternidad. Él se levantará y salvará, Ujú. ¿no? Sí. Bu termina siendo clave este texto justamente, ¿no? Bien, Sebastián, próximo tema. Semana número 7 dice, tu amor Ya. es, sí, sí, qué rápido se está pasando. Tu amor es grande hasta los cielos. Wow, qué lindo título. Sí, y no me quiero poner a filosofar sobre el final de este programa, pero a ver, ¿qué es el cielo? Empecemos a ver Ujú, la magnitud del cielo y del universo todo, porque el cielo no es aquello ujú. celeste que yo miro cuando me acuesto en la verde hierba. El cielo es inagotable, es Lo infinito, más. como el amor de Dios. Bien, tal vez ese es el cielo, ¿no? El amor de Ujú. Dios. Gracias, Sebastián. Un placer y un privilegio estar con vos, Lucho. Igualmente. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.